en 1850, el crecimiento económico de Chile tuvo directa relación con la exportación de trigo, plata y cobre. Las finanzas públicas se estabilizaron y los ingresos fiscales crecieron de forma significativa y acelerada, mejorando la infraestructura de transporte y las ciudades. La máquina a vapor ya había llegado a América. Unas décadas más tarde, tras la Guerra del Pacífico, Chile incorporó ricas zonas salitreras, lo que aumentó aún más el crecimiento fiscal, así como la ambición de las obras públicas. En 1890, todo el norte de Chile se conectaba con un complejo sistema de líneas de tren. Solo restaba unir la industria del sur de Chile. Los inmigrantes alemanes que se habían asentado en el sur del país desde mediados del siglo XIX venían de una Europa en medio de la revolución industrial, viniendo de un contexto capitalista y liberal que tenía por ideal el progreso. Trabajaban los campos no solo para la subsistencia, sino también para alimentar molinos, curtiembres, destilerías y cervecerías que producían bienes tanto para la zona como para el comercio, fomentando la creación de talleres artesanales, almacenes y maestranzas para producir herramientas y maquinarias para la industria y agricultura. Un sistema basado en el crecimiento del capital y el intercambio con moneda. Las ciudades se transformaron. Aparecieron nuevas industrias relacionadas a los productos agrícolas de la región y de los colonos de Yanquihue. Productos que eran transportados por medio de las redes fluviales y por medio de la nueva ciudad de Puerto Montt, sean para la industria valdiviana, las minas de carbón de Lota, las salitreras del norte o para ser exportadas a Hamburgo en Alemania. Para ese entonces, el sur era aún un enclave sin comunicación terrestre con Chile central. Había poca presencia del Estado, los vecinos debían depender de sí mismos. Los colegios alemanes del sur respondieron a la necesidad de educar a sus hijos, y también a la necesidad de educar en la religión protestante, en un Estado chileno que aún por ley era exclusivamente católico. La relación de los colegios con la iglesia protestante fue más notoria en Osorno, donde se levantó el primer templo luterano en 1865 en el patio del colegio. Solamente en el siglo XX, con los cambios en la legislación, pudieron las iglesias protestantes funcionar públicamente. Los clubes alemanes, además de tener una función social, en numerosas ocasiones sus miembros funcionaban además como policías urbanos o rurales, al igual que las compañías germanas de bomberos, que también ayudaban al orden público, supliendo la carencia del Estado chileno en la zona. En la Araucanía, desde el río Biobío hasta el río Tolten, habitaban los pueblos pehuenche y mapuche. Dicho territorio se había mantenido autónomo a partir de los tratados durante la Guerra de Arauco contra la corona española. Luego de la independencia de Chile, se realizó un parlamento con los dirigentes mapuches del sur del Biobío en 1825 para establecer los estatutos que debían regular las relaciones entre la nueva república y el pueblo mapuche, acordando que se incorporarían al Estado chileno y que se reconocerían como ciudadanos chilenos, reconociendo su autonomía y ellos reconociendo la soberanía chilena. Estos tratados no se concretaron, llegando a existir una verdadera frontera, Chile Norte y Chile Sur. Desde tiempos de la conquista se habían desarrollado de forma paralela, pero nunca unida territorialmente. Para 1860, el Estado chileno inició la pacificación de la Araucanía,
un proceso de conquista del territorio mapuche para incorporarlo en la soberanía nacional. Tras la toma de las ruinas de Villarrica en 1883, el Estado chileno decidió, de la misma forma que se había poblado el sur de Chile, implementar un sistema de colonización, separando los territorios de la región entre los pueblos mapuche y colonos, dando garantías a ambas partes y otorgando títulos de merced a los locales para que vivan en comunidad bajo sus costumbres, y a los inmigrantes que accedían al título de colono, asignándoles tierras estatales. Esta colonización se compuso por varias naciones de inmigrantes, nacionales y extranjeros. A diferencia de la masa austral, suizos, alemanes, austriacos, franceses, neerlandeses, británicos, vasco-franceses, italianos y chilenos se asentaron fundando localidades y pueblos. La ocupación efectiva de la Araucanía venía también con el plan de conectar con líneas de ferrocarril todo el territorio nacional. Después de la inauguración del puente Viaducto Mayeco en 1890, se comenzó una rápida carrera para conectar el sur de Chile con ferrocarril. El 23 de noviembre de 1913, el primer tren partió desde Iquique hasta Puerto Montt, señalando un hito en la historia del país. 8.883 kilómetros de vía férrea fomentaron significativamente el desarrollo de los pueblos del sur de Chile. En torno a las estaciones ferroviarias se formaron focos comerciales, nuevos pueblos y localidades. La llegada del tren había traído la posibilidad de comercializar de forma eficiente y segura los productos agrícolas, ganaderos y forestales, así también integrar a las partes más alejadas del país. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, la exportación salitrera tuvo un gran efecto en la industria chilena. Elevó los precios del salitre. Y al término del conflicto cayó abruptamente la demanda del nitrato. Colapsó la economía nacional. Comenzaron a cerrar las salitreras y todos los que dependen de esta industria. Chile no podía depender solo de la exportación de materias primas. En 1920, el Estado chileno tomó un rol más activo en el desarrollo económico, buscando impulsar la industria local. Sin embargo, esto había llegado muy tarde para la industria sureña. Los descendientes de los inmigrantes alemanes tuvieron que dedicarse a la ganadería y la agricultura, dejando atrás la industria. Había terminado el periodo de colonización y comenzado un nuevo capítulo en la historia del sur. En poco más de 2 siglos, Chile y el sur han cambiado drásticamente. Desde el Futa Huillimapu, las grandes tierras del sur huilliche con sus selvas inexploradas por los españoles y sus míticas ciudades perdidas, a la creación de nuevos caminos y la conquista colonial. De la independencia, el abandono y las catástrofes naturales, al sueño de colonizar territorios vírgenes, que trajo ideales liberales y familias que viajaron desde el otro lado del mundo para hacerse chilenos. Desde la creación de nuevas ciudades, nuevas sociedades, nuevas industrias y nuevas vías de comunicación, hasta su integración con el resto de Chile y el mundo. El sur no ha sido solo construido por unos pocos. Todos han tenido su rol. Las diversas sociedades que lo han habitado han contribuido a la identidad de lo que hoy conocemos como el sur.